Hola, buenas noches, ¿cómo están? La plática de hoy se llama Besat Hashem, los criterios de Jacob. Así se llama, la plática está basada en una plática del Ham Shlomo Sued, que con la ayuda de Hashem Baraj creo que tiene mucho mensaje para nuestras vidas, como siempre es la idea dar un mensaje que nos sirva para la vida en general y para poder entender un poquito cuáles fueron los parámetros o los criterios o las prioridades que utilizó Jacob vino en uno de los sucesos más difíciles de entender tal vez en la Torá escrita, como vamos a mencionar a continuación a qué nos referimos. Vamos a tomar el Pasuk Aleph y Bet 1 y 2 del capítulo 33 del libro de Bereshit, por el que quiera luego checarlo en la casa, y el Pasuk es de Perashat Vaishlach, la que se va a leer este Shabbat que viene. En esa perashá vemos cómo después de todo, Jacob entiende que finalmente se tiene que enfrentar a su hermano Esab. Ya no había manera de huir, ya no había manera de ir a otro lado, ya no había manera de hacer otra cosa más que ya enfrentarlo. Así es la vida, las cosas finalmente hay que enfrentarlas, confrontarlas, a resolverlas. Así es. Jacob vino se da cuenta que ya no quedaba otra más que afrontar a su hermano Esab. Y bueno, con toda la situación tan difícil que estaba viviendo Jacob, una vida realmente de muchas lecciones, como Jacob una y otra vez se cae y se levanta. Con todo lo difícil que era desde el vientre materno, ya estaba peleando su hermano con él. Y no nada más eso, el crecimiento no fue fácil. Y no solo eso, el tema de la Bejorá, el tema de la Berajá, el tema de huir de su hermano Esab, el tema de trabajar con Labán, su suegro, un engañador, imagínense. Y no nada más eso, el tema también de que le cambian a la esposa y tiene que trabajar en total 20 años, trabaja para él. Toda esa serie de situaciones y luego la perashá de esta semana, la lucha con el ángel de Esab. Y no nada más eso, sino el enfrentamiento con Esab y luego la venta de Yosef. Vean, si ustedes enumeraran más o menos, claro, el tema de Diná, gracias. El tema de Diná, nada fácil, Hashem Shmenu, que nadie lo vea. Un tema bastante difícil. Todo ese tipo de situaciones lleva a Jacob a tener una vida nada fácil, como Muy diríamos hoy en sufrida, día. ¿no? ¿Cómo? Una vida muy sufrida. Así es. Pero Jacob se levanta cada vez, como está escrito, 7 veces se cae el tzadik y se levanta. Se levantó y se levantó una y otra vez y él seguía adelante. Esta perashá no es la excepción. Este capítulo que vamos a tocar no es la excepción. Jacob se levanta, ¿para qué? Para echarle ganas, para afrontar una situación que tenía que, después de todo, que ver con su supervivencia física. Esab venía por él para matarlo, porque ya lo vimos de la perashá de la semana pasada, Elifaz era hijo de Esab, es enviado por su padre, ¿para qué? Para matar a Jacob. Así, y Elifaz, como vivió con él, sabía que era muy tzadik, dijo, no lo puedo matar, no puedo matar a mi tío, pero ¿qué sí puedo hacer? Dejarlo sin nada es, sin dinero, sin ropa, sin nada, tanto así que Jacob se mete a una laguna, digamos así, para taparse, porque no tenía nada encima, le quitó todo. Pero ¿qué dijo Elifaz? Le quito todo lo que tiene y no le quito la vida. Quitarle todo es como dejarlo muerto. Jacob, al verse así, se mete a una laguna, ve que viene un jinete, se ahoga y ¿qué hace? Pues le quita su ropa y para que no lo fueran a perseguir a él como el que él mató a ese jinete, ¿qué hace? Entre otros motivos, se va 14 años a estudiar con esa ropa a la yeshiva de Shenievesh. Aparte, para prepararse para el matrimonio, pero ese es un motivo que no mucha gente sabe. Mucha gente sabe que se había ido a estudiar 14 años para antes de casarse. Pero hay otro motivo que está en el Midrash, que es el que les acabo de decir, que Jacob se tuvo que ir a refugiar, a esconder para que no lo mataran a él, porque antes, pues, ¿cómo lo iban a reconocer? No había cámaras de seguridad, no había celulares que tomen fotos, no había nada. Había la ropa, la tienes tú lo mataste. Entonces se va y se escapa a la Yeshiva de Shemiel. No, No. pero ¿qué iban a decir los familiares de él? Que sí lo mató. Jacob, claro que no lo mató. Ok, entonces
Jacob vino finalmente aquí que decide, hay que afrontar las cosas. Cuando hay que afrontar las cosas, dice así, les voy a leer brevemente dos pesukim. Vaisá Jacob Enab. Jacob alzó sus ojos cuando ya estaba ahí en el campo casi de batalla. Vayar Beinesa Babe y Moar Meotish. Viene, se da cuenta que Esa venía con 400 hombres. ¿Qué hizo Jacob? Empieza a separar los campamentos. Y ahorita vamos a decir cómo los acomodó. Puso en la primera línea del campamento de ataque, por decirlo así, el campamento que iba a confrontar a Esab. ¿A quién? A las Shefajot. ¿Quiénes eran? Bilhá y Zilpá, las concubinas, las coesposas de Jacob, que eran medias hermanas de Rachel y Lea. Eran medias hermanas, o sea, Labán, el papá de Rachel y de Lea, tenía con otras mujeres o con otra mujer, tenía a otras dos hijas. Una se llamaba Bilhá. Rachel, quien era como que su servidora o su Oseret, su sirvienta, vamos a decir, o en fin, la que fue luego coesposa de Jacob, para que se la aprendan, Bilhá. La de Rachel era Bilhá y la de Lea era Zilpá. Y como ustedes saben, Jacob Avinu tiene 2 hijos con cada una de ellas para que se completaran las 12 tribus. Ok, entonces, ¿a quién pone en el primero campamento así de frente? Vayasvet a Shefajot Belyaldehem. Pone a Bilhá y a Zilpá y a sus hijos, a los 4 hijos, 2 de cada una, Rishoná, en la primera línea. Bedlea Vilarea a Jaronim. Y atrás de ellas a Lea y a sus hijos. ¿Se acuerdan que Lea tenía 6 hijos? Y atrás, Bet-Rachel, Bet-Yosef a Jaronim. Todavía no había nacido Binyamin. Puso aquí a Rachel y a Yosef. O sea que como que en ese campamento hace 3 líneas. En la primera línea, ¿a quién pone? A Bilhá y a Zilpá con sus hijos. En la siguiente línea, ¿a quién pone? Pone a Lea y sus hijos. Y hasta atrás pone a Rachel con Yosef. A Rachel con Yosef lo pone en la línea de hasta atrás. Y aparte, al principio, ¿qué tal? Buenas noches. Al principio, junto con Bilhá y con Zilpá, ¿qué pone? ¿Qué coloca? Pone los regalos que le mandó, mismos que aquí la Torá relata, todo el ganado que le mandó, en fin, los camellos, todo lo que le manda, también lo pone, y los regalos, no sé qué más aparte de regalos, pero los que dice la Torá, estos estamos seguros que así fue, son los que están aquí claros. Entonces, otra vez, el campamento que iba a poner en la primera línea, lo primero que Esab iba a ver, ¿quién iban a hacer? A Bilhá y a Zilpá con sus hijos. La línea de atrás y los animales de regalo, imagínense todo. La línea de en medio, más bien, ¿a quién? A Lea y a sus hijos. Y la línea de hasta atrás, a Yosef y a Rachel hasta atrás. Entonces, imagínense, como ya dijimos, lo difícil que estaba toda esta situación para Jacob. Y Jacob decía, él podía más bien haber dicho, yo tengo verajá de Hashem de que todo me va a ir bien. Yo tengo verajá de Hashem de que las cosas me van a salir bien. Pero Jacob tenía una duda. Y si dentro de toda esta serie de problemas que he atravesado, hice alguna falta espiritual que va a repercutir en que la verajá ya no me va a defender. Después de todo, él sí tenía verajá. Si vemos las perashot anteriores, tenía verajá de Hashem. Todo lo que hagas, te voy a bendecir. En la perashá que acaba de pasar, te voy a bendecir y todo lo que hagas, etc. Tenía una verajá de Hashem. Pero ¿qué pasa si él se preguntó, y si hice algo que esa verajá ya no va a tener efecto? Jacob no tenía una situación fácil, sino todo lo contrario, era una situación bastante apremiante. Esab ya estaba ahí, ya había que confrontarlo, ya la situación no tenía marcha atrás, y había que finalmente prepararse. ¿Se acuerdan que Jacob se prepara con 3 cosas para la guerra? Una, con regalos; 2, con tefilá; y la tercera, pues si había que ir a la guerra, había que ir a la guerra. Esab, que tenía 400 generales o soldados, Esab venía preparado para la guerra con Jacob. Y aquí hay un musar muy importante. Después de todo, cuando Esab lo ve, ¿qué se imaginó?
que Jacob había ido todo por su Olam Abba y nada Olam Hazé. Se lo imaginó paupérrimo, se lo imaginó sin animales, sin ganado, de las peores condiciones. Y cuando Esab lo ve así, dice, oye, qué bárbaro, yo me imaginé todo lo contrario. Según que tú ibas por tu Olam Abba y yo por mi Olam Hazé, y te veo a ti con un mejor Olam Hazé y Olam Abba que yo. Pero eso es aparte de nuestro tema. Ese es como un musá para saber que por ir en el camino de la Torá nadie pierde. Por ir en el camino de Hashem, a la gente no le puede ir mal. En esta vida, en la otra vida, Hashem, Bezat Hashem tiene sus caminos y sabe cómo darnos todo ese bien que Él nos ha prometido siempre. Sin embargo, regresando a nuestro tema, aquí estamos hablando casi de Pikuach Nefesh. Jacob Avinu tenía frente a él un hombre que lo quería matar. Ya le había dicho desde antes que lo quería matar. Y que ya había mandado a un hijo, a Elifaz, a matarlo. Y ya había guerra, ya eran tambores de guerra, como ahorita están sonando por el mundo, después de que lo que pasó hoy en la mañana, que ya a lo mejor se enteraron que Turquía tiró un avión de Rusia, y Putin, el presidente de Rusia, dijo, en pocas palabras, no las van a pagar, fue una puñalada por la espalda, así dijo, refiriéndose a que Turquía le tira un avión de guerra, cuando Turquía es su aliado y cuando Turquía hay 1 millón de turistas rusos al año que van a Turquía. ¿Por qué? Porque les queda súper cerca, tanto por tierra como por mar. Porque, no sé si la moneda les conviene, porque Turquía tiene sus atractivos. Y dijo hoy Putin, nadie sale, nadie va, y la cosa va en serio y va a haber consecuencias muy graves de esto. Entonces imagínense tambores de guerra, ¿sí? Igual acá. Jacob dijo, aquí va a haber guerra, así es que me tengo que preparar. Pues no puede uno ser tan inocente como para no prepararse. Entonces, finalmente hace tefilá, prepara regalos y se prepara para la guerra. ¿Cómo se prepara la guerra? Imagínense su frente de batalla, 2 mujeres con 6 hijos. En el segundo plano, una mujer con... 2 mujeres con 4 hijos. Segunda fila y luego hay ganado y animales y todo. Segundo plano eran una mujer con 6 hijos. Tercer plano, una mujer con un jovencito, con Yosef. Imagínense qué ejército tenía Jacob Avinu. Y el otro con 400 soldados así grandotes. Edom, sabes Edom, edomitas, son fuertes, son grandotes. Probablemente sean los europeos, los americanos, los sajones hasta hoy en día. Imagínense de qué estamos hablando. Entonces Jacob usa ese criterio y él tenía que tomar una decisión ante lo que venía ahí, que era en realidad una guerra. Y él se pone en un dilema y decía, ¿cómo selecciono los grupos? Yo ya les conté como que el paso 2, ¿cómo lo seleccionó? Pero la pregunta es la que se hace Jacob, ¿cómo lo selecciono? ¿Cómo llegó Jacob Avinu a esa conclusión? Para decir, primero la Shefajot, Bilhá y Zilpá, y 2 hijos de cada una. Segunda línea, Lea, sus 6 hijos. Tercera línea, Rachel y Yosef, hasta atrás, como ya en la retaguardia. Entonces, esa es la pregunta que vamos a plantear. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó Jacob Avinu? ¿Cuáles fueron las prioridades que utilizó, los parámetros que utilizó Jacob Avinu para hacerlo de esa manera? Él estaba en un dilema. Finalmente, ¿a quién pongo adelante? ¿A quién arriesgo más? Hay el concepto en las guerras que se llama carne de cañón. ¿Se acuerdan? ¿Lo oyeron alguna vez? ¿Quiénes son? Los soldados de infantería, pobrecitos. Los ponen como carne de cañón. No es lo mismo estar ahí corriendo, que Hashem cuida a todos los soldados de Am Israel, que regresen siempre sanos y salvos y recios a sus casas. Pero no es lo mismo estar en Gaza, ahí con una ametralladora, pues nada más con el uniforme y el casco y lo que quieran, a entrar en un tanque. Y no es lo mismo bombardear por arriba, ¿se entendió? Hay mucha diferencia. Entonces, regresando, Jacob Avinu, ¿cómo escogió? ¿Cuál fue el criterio para poner de carne de cañón? A Bilhá y a Zilpá y a sus 4 hijos, y atrás a Lea y sus 6 hijos, y hasta atrás, casi muy cómodamente, ¿a quién? A Rachel y a Yosef, donde prácticamente no la iba a ver Esab. Y luego, por supuesto, surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso no todos eran sus hijos? ¿Acaso no todas eran sus esposas?
Después de todo, la respuesta es sí a los dos interrogantes. Si eran todos sus hijos de diferentes mujeres. ¿Por qué diferentes mujeres? No es el motivo, pero todos saben la respuesta. Jacob tenía Ruach HaKodesh y Jacob sabía que tenían que tener 12 hijos para que fueran las 12 Shebatim, Shibteka, los 12 Shebatim de Am Israel. Y Lea no podía tenerlos a todos, y su mujer amada era Rachel, y no Lea, y se la cambiaron, entonces se casa con Rachel, perdón. Pero ¿qué pasa? Que se da cuenta que no podía tener hijos con Rachel, entonces Rachel le da primero a Bilhá, tiene los 2 hijos, y se da cuenta Lea que dejó de tener hijos, entonces le da a Zilpá y tiene 2 hijos, ¿se entendió? Y así se hacen las 12 tribus, ok, pero la pregunta es, Señor, son tus hijos, ¿por qué pones diferencias? ¿Por qué arriesgas más a los 4 hijos de la Shefajot, de Bilhá y Zilpá, y menos a los 6 hijos de Lea, y mucho menos a tu querido llamado Yosef, y a tu querida llamada Rachel? ¿Que acaso no todos son tus hijos? ¿Que acaso no todos eran tus esposas? Y todavía vamos a hacer más grande la pregunta. Hay una Gemara en el Tratado de Pesajim, hoja 25b, Javhe Amud Bet, donde viene de repente un individuo con un jajam que se llamaba Raba. Viene este individuo con este jajam y le dice, jajam, tengo un problema enorme, por favor, ayúdeme. Dice, claro que sí, dime de qué se trata. Dice, ¿qué cree? El gobernador me mandó, gobernador probablemente romano, me mandó a matar a un yehudí. Y si no lo mato, me mata a mí. ¿Qué hago? O lo mato a él o me matan a mí. Pero le preguntó a Jajam, ¿pero es yehudí? Es yehudí. ¿Qué hago? Dice, no mates al yehudí, no puedes asesinar a otro yehudí. Y si hay necesidad de dejarte matar, te dejas matar. Pero tú no puedes entregar, tú no puedes ser moser, delator, tú no puedes entregar a otro yehudí para que lo maten a él. Y le dijo el jajam por una razón muy sencilla. ¿Qué razón? ¿Quién te dice que tu sangre es más valiosa que la de tu hermano? ¿Quién te dice que tú vales más que él? Que tu sangre vale más que él. Este tipo de preguntas se dieron mucho en la Shoah. Desafortunadamente hay historias donde venían y decían, o nos entregan a ese niño o matamos a tantos niños. ¿Se podía? ¿No se podía? Iban con los jajamim a preguntarles, preguntas difíciles. Pero la Gemara ya trae una respuesta. ¿Quién dice que tu sangre vale más que la de tu hermano judío? Así es que qué pena. Ojalá y te puedas escapar, ojalá y puedas convencer, sobornar al gobernador a ver qué le haces, pero no puedes entregar a un judío por salvarte tú. Y la pregunta se hace ya entonces más grande, regresando a nuestro tema. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Por qué acaso la sangre de los hijos de Bilhá y de Zilpá era menos valiosa? ¿Acaso la sangre de los 6 hijos de Rachel era menos valiosa? ¿Acaso la sangre de Lea, gracias? ¿Acaso la sangre más valiosa era de Yosef nada más? Para que lo puso hasta atrás. ¿Acaso Bilhá y Zilpá no valían? ¿Acaso Lea no valía? ¿Acaso Rachel valía más que todas las anteriores? ¿Se entendió la pregunta? Una vez que planteamos la pregunta, con la ayuda de Hashem, vamos a dar 3 respuestas para tratar de entender cuáles fueron los criterios de Jacob para acomodar así el campamento que iba a enfrentar a Esab. La primera de las respuestas es que hay algo que tenemos que saber. El conflicto que había entre Jacob y Esab no era un conflicto que nada más tenía que ver con las bendiciones de Isaac. No nada más Esab estaba enojado con Jacob por las bendiciones. Después de todo, Esab llega a comprarle la Bejorá a Jacob. Y después de todo acepta y le dice, Aliteni namina adomazé, dame de tragar. Perdón la palabra, pero esa es la traducción. No le dijo dame de comer, de tragar. Venía agotado Esab de haber hecho los peores pecados que se puede uno imaginar, los 5 peores pecados que uno se puede imaginar. Venía de hacerlos ese día y él estaba realmente cansado, agotado y quería, como diera lugar, comer. Y él dijo, dame a cambio, no hay ningún problema, te cambio un plato de lentejas por la primogenitura. El primogénito era Jacob. Entonces el problema, uno puede decir, era por la verajá, porque aparentemente Isaac se adelanta por la verajá, consejo de Rivka.
Era consejo de la mamá, en realidad. Ella fue la que lo dijo, tienes que hacer así. La respuesta es que no. La respuesta es que el problema venía ya desde antes y Jacob Avinu sabía perfectamente que había otro problema, entre otros tantos adicional. ¿Cuál era el otro problema? El problema era que Esab no nada más buscaba matar a Jacob, sino el problema era que lo que quería realmente Esab era saciar su pasión carnal que tenía en su interior. ¿Cuál era esa pasión carnal, por decirlo en un lenguaje fino, que tenía Esab en su interior? Dice Rashi, sobre el Pasuk, Hafbet, el Perek Lamed, dice que Esab deseaba a Rachel. Y no la conocía, Rafa. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Está conocía a Rachel? Esab, dice Rashi, que deseaba a Rachel porque era bella y de bonita vista. Así dice Rashi. ¿Cómo? La Torá dice que Rachel era bella. Claro. Entonces, la conocía o no la conocía, Esab estaba enterado. Simplemente, probablemente le llegó la información. Dice aquí el Pasuk, Vayizkor Elohim et Rachel. Hashem se acuerda de Rachel. Vayishma elea Elohim vayiftach et rachma. Ahí es cuando se embaraza Rachel de Yosef. Pregunta a Rashi, ¿qué quiere decir? Vayizkor Elohim et Rachel. ¿De qué la recuerda? Dice, Zahar la shemazrasi manera jota. Lo primero que recuerda es que le cambió las señales a su hermana Lea. ¿Se acuerdan de toda esa parte? ¿Ok? Dice, y no nada más eso, dice, sino ella tenía, ella tenía que no fuera a acabar con Esab, porque Shema llegaré Shena Jacob le fiche en Labanim, porque tenía miedo que Jacob, al ver que no tenía hijos, y que ya había tenido hijos con Lea, y con Bilha, y con Zilpa, y Rachel no. Entonces ella tenía miedo que la divorciara y que con quién acababa con Esab. Beafesab Rasha Kajalab Elibó, que se llama Shel Labanim. Esab dijo, no tiene hijos, la va a divorciar, ¿y con quién va a acabar Rachel? Conmigo. ¿Se entendió? Entonces, en realidad Esab deseaba a Rachel. Y eso era lo que Jacob perfectamente sabía. Jacob sabía muy bien que Esab no nada más quería la cabeza de Jacob, no nada más quería matar a Jacob, sino quería quedarse con Rachel. Entonces, vamos a analizar. Estamos en primero de los tres parámetros. El primer parámetro que utiliza Jacob para seleccionar los grupos era una cuestión de logística, como vamos a explicar. Jacob era una persona recta. Jacob era una persona de pensamiento fiel. Jacob, dentro de toda su, vamos a decir así, su conducta humana, moral, él tenía que eliminar todas las posibilidades que podían despertar en Esab esa atracción por Rachel. ¿Y qué dijo Jacob? Si la pongo a Rachel hasta adelante, Esab se va a enloquecer. Y si se va a enloquecer, ¿qué va a tratar de hacer? De matar a todos con tal de quedarse con ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jacob? Si Esab, lo primero que va a ver, ¿a quién van a hacer? A las Shefajot, a Bilha y a Zilpa y a sus hijos. ¿Qué va a decir Esab con esa mentalidad que tenía Esab? Que aquí explica Rashi, que no era una mentalidad tan buena y tan noble y tan amorosa ni nada por el estilo, sino era una mentalidad era una mentalidad que no nada más buscaba matar a Jacob, sino una mentalidad que quería quedarse con Rachel. Para quedarse con Rachel, ¿qué tenía que hacer? Matar a todos los demás. Y si iba a matar a todos los demás, entonces iban a poner las cosas muy graves. ¿Qué dijo Jacob? Pongo hasta atrás a Rachel para que Esab, lo primero que vea sean las Shefajot y digan, a mí ellas no me interesan. ¿Qué hay detrás? Mucho ganado, muchos regalos, muchas cosas así. ¿Qué hay detrás? Lea, a mí tampoco me interesa. Con todo y que era la que me querían dar, a mí Lea no me interesa. Entonces, el ojo, y ahí va un poco el segundo mensaje ya de la plática, el ojo de Esab se iba a tranquilizar. El ojo de Esab se iba a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque la pasión y la codicia se ejercen, se encienden a través de los ojos.
Y una persona que no los cuida bien hace que la persona se tropiece fácilmente. ¿Qué dijo Jacob Avinu? Le tapo el ojo a Esab. Le tapo el ojo. ¿Cómo le tapo el ojo? Primero la Shefajot, sus 4 hijos. Atrás Lea y sus 6 hijos. Él va a decir, no me interesan los hijos. Los regalos, bueno, me están dando honor. Ese tipo de personas busca mucho el honor. Y se sentía ya contento del honor. Y ya después, que dijo, pongo a Rachel hasta atrás. ¿Para qué? Para que con esa actitud, ya Yosef y Rachel, que ya era el punto en cuestión, ya iba a decir, ya no pasa nada, tengo honores, tengo regalos, se le iba como que a tapar el ojo con la Shefajot que no le interesaban, con Lea y sus hijos que no le interesaban, y los regalos, y no iba a ser Rachel lo primero que iba a ver. Ese es el primer criterio que utiliza Jacob para poner su campamento de esa forma. Shefajot, Lea y Rachel, cada quien con sus hijos hasta el final. De aquí vemos algo muy importante, que es el ojo de la persona. Es como un tema colateral a esta plática. Hay una Gemara al final de Masejet Tamid, en la cual Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno, la Gemara lo trae varias veces, Alexander Mogdón le llama, Alejandro Magno. Dice ahí la Gemara que él llega a la ciudad de las mujeres. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando llega a la ciudad de las mujeres, ¿qué les dice? Denme de comer. Y si no, las voy a matar. Véanse, no, tranquilo. ¿Y qué? Le trajeron un lingote de oro. Y Alejandro Magno dice, ¿qué? ¿El lingote de oro se come? Dice, no. Pero usted siempre anda detrás de lo material, así es que cómaselo. Y se empezó así a poner nervioso Alejandro Magno y ellas le contaron, mire, tranquilo con nosotras. Porque si nos acaba haciendo algo, va usted a pasar a la historia como que nada más pudo con las mujeres. Así es que mejor déjenos tranquilas. ¿Y qué hace Alejandro Magno? Dije, mejor me voy de acá, con las mujeres no me meto, y se va de la ciudad de las mujeres. ¿Y qué hace? Tenía tanta hambre que ve un río, y lo sigue el río, dice, este río huele a Gan Eden, huele muy bien, seguro los peces que hay dentro de este río han de ser muy sabrosos. Y va siguiendo el río hasta donde llega, ¿se acuerdan? A las puertas del Gan Eden. Y toca las puertas del Gan Eden y quiere entrar al Gan Eden, le dicen, vea el letrero que dice allá afuera, por favor. Se asoma el letrero y el letrero dice, Ze Ashar la Hashem, Tzadikim Yabobo. Dice, el letrero dice que nada más para Tzadikim, pero yo soy muy bueno, yo soy muy noble, yo soy muy bueno. I'm sorry. Entonces como que toca la puerta y dice, bueno, aunque sea denme un souvenir para decirle a mis amigos, vean, estuve en el Gan Eden, un souvenir, aunque sea una tarjeta postal ahí que con todas las fotos del lugar, como las que había antes, algo, unas plumas, algo. Dice, ¿cómo no? Ahí va. Y la avientan por arriba, ¿se acuerdan qué? Un cráneo. Y dice, no entiendo, ¿qué quiere decir un cráneo? Dice, para que sepa usted, Señor, que así como en el cráneo los ojos son ya 2 huecos, dice, sus ojos nunca se llenan, el ojo humano no se llena. El ojo humano siempre quiere más y desea más. Y cuando estamos hablando en el contexto que hablamos acá, la pasión que tenía Esab por Rachel, no se le iba a llenar si eso iba a ser lo primero que iba a ver. ¿Y qué iba a querer hacer Esab? Acabar con todos. El primer criterio que dice Jacob, la pongo hasta atrás para que todos nos salvemos. Esa era la idea. No creamos, Hasbe Shalom, en ningún momento que lo que quería Jacob era nada más salvar a Rachel y a Yosef y poner como carne de cañón a Bilhaz y Zilpa a sus hijos y a Lea y a sus hijos. Él quería salvar a todos. ¿Cómo el primer criterio pensó? Poniéndola hasta atrás a Rachel para protegerla del ojo de Esab. Hasta aquí el primer criterio. El segundo criterio es muy interesante y vamos a basar un poquito en la halajá número 433 del Sefer HaChinuch. ¿De qué habla ahí esa halajá, la número 433 en el Sefer HaChinuch, donde explica ese libro, se llama así, el Sefer HaChinuch, que explica las 613 mitzvot? Ahí dice sobre la mitzvah, la avod et Hashem itbarach bitfilah, la mitzvah de servir a Hashem con la tefilá. Y está basado en un Ramban, acuérdense, hay Ramban Nachmanides y Ramban Maimónides. Ramban, él que dice, ojo que no todos los jajamim estuvieron de acuerdo con ellos, pero que él dijo que el precepto de la tefilá se cumple cuando, dice así aquí el Sefer HaChinuch, Shamitzvah leitpalel belizog lifnei Ha'el Baruch Hu be'et hatzara. ¿Cuándo se cumple la mitzvah de la tefilá? Cuando le pides a Hashem en un momento de sufrimiento. Así dice Ramban. Ven la tefilá zman kabua beyom min haTorah, bal mikol, etc. Así dice el Sefer HaChinuch. Ahora bien, en base a ese Ramban. Entonces,
¿Qué vemos acá? Que solo la tefilá cuenta cuando alguien tiene un problema. Acuérdense, ya les dije, no todos los jajamim están de acuerdo con ese Ramban, pero aún así, de acuerdo al Sefer Ejinuch, solamente cuando hay un problema. Entonces vamos a tomar la parte positiva y vamos a decir que Jacob Avinu sabía que es una realidad. Cuando todos tenemos una situación problemática en la vida, pedimos tefilá de una manera, y cuando tenemos todo maravilloso en la vida, no hay problema, todo es color de rosa, todo está bonito, todo está tranquilo, económicamente, familiarmente, psicológicamente, espiritualmente, saludmente, el estado de salud está perfecto, la familia, todo funciona bien, todo funciona bien. Si alguien lo entrevista en Insurgentes y Reforma y le pregunta, ¿tiene usted algún problema en la vida? No, no tengo problemas, todo está perfecto. Imagínese esa persona cómo pide tefilá. Hashem, gracias por todo, adiós, me adelanto, bye, bye, bye. Pero el que tiene un problema en la vida, ¿cómo pide tefilá? El que tiene una carencia en la vida, llámese de cualquier tipo de las que mencionamos, ¿cómo pide tefilá? ¿Cómo se acerca con Hashem? ¿Cómo se conecta con Hashem? ¿Cómo se siente cerca a Boreolam? Le pide una tefilá de otra manera totalmente diferente. No está en su comfort zone. No está así, todo padrísimo. No, yo tengo que estar más cerca con Hashem porque sé que todo depende de Él y sé que Él me puede ayudar y necesito su protección, etc. Pero cuando es lo contrario, la persona como que pide tefilá como de manera rutinaria, de manera monótona, en fin. Jacob Avinu lo sabía así. Jacob Avinu sabía, punto 2, que defenderse de Esav era un milagro. Que salir vivo de eso, Jacob no es que iba con ejército, Esav venía con 400 hombres y él sin nada, él venía con regalos y ni modo, si tengo yo que enfrentarlo, lo enfrento, a ver qué, y los muchachos que guerreen desde chiquitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero si no, Jacob Avinu sabía que solo un milagro lo salvaba, solo un milagro de Hashem lo sacaba de esa situación, y él lo sabía, y sabía que para enfrentar a Esav, la posibilidad de salir ileso era prácticamente nula. Entonces Jacob, segundo criterio, él dijo así, la manera más viable para conseguir ese milagro, ¿cuál era? El cálculo de la escala del crecimiento del peligro. Vamos a explicarlo. El cálculo de la escala del crecimiento en peligro. ¿Qué quiere decir? Cuando más peligro hay mayores posibilidades de hacer más tefilá y de Bezat Hashem, esperar que Hashem nos mande un milagro, que Hashem mande que algo se arregle. Por ejemplo, Jacob sabía que Bilhá y Zilpá, las Shefajot, no iban a ser la estructura espiritual del pueblo de Israel. Gracias, pero no es que ellas pidieron casarse con Jacob, ellas eran las concubinas, ellas eran las Osrot, ¿qué vamos a decir así? Como las sirvientas, ya dijimos, de Rachel era Bilhá. Hay una mnemotecnia que yo me hice para no confundirme, Rabí, Rachel, Bilhá, y ya la otra tiene que ser forzosamente Lea con Zilpá. Entonces, de Rachel era Bilhá y de Lea era Zilpá. Ellas no iban a ser la base de Am Israel, ellas no iban a ser parte de las 4 Imaot. Después de todo, es como decir Agar, la de Sarai y Menú, fue parte de las 4 Imaot. No. Entonces ellas sabían que tampoco, Jacob sabía que Bilhá y Zilpá, entonces ustedes han de pensar que yo estoy pensando que a ella sí las usó como carne de cañón. No, no va por ahí. Simplemente Jacob sabía que las Shefajot no eran base del pueblo de Israel, de modo que su tefilá por ellas no iba a salir desde lo profundo del corazón. No crean que no le importaba. Finalmente tenía que tener un agradecimiento a ellas, que fueron el medio para que nacieran sus 2 hijos con cada una. Pero después de todo, Jacob entendía de que ellas no iban a llegar a más de ser las Shefajot. Pero la tefilá no iba a ser igual que, por ejemplo, por Lea. Después Lea, ¿qué hace? La pone atrás para que si algo pasaba se acrecentara el peligro. Y si se acrecentaba el peligro, acuérdense que dijimos la ley de la escala del crecimiento del peligro, ¿qué iba a hacer? Iba a tener que rezar con más efusividad por Lea.
Y después, si había alguna situación que estuviera mal, ¿quién venía en la retaguardia? Rachel. Rachel está escrito que era Akeret Habayit. Akeret Habayit dice Mishle, Midrash Rabbah, y todo dice, es Coelet, que dice que es la principal de la casa. O sea, él iba a pedirle mucha tefilá por Lea, que no le pasara porque era la mujer que él amaba, era con la que él se quería casar. De tal manera que se despertaran los sentimientos más profundos en él y pidiera con todo su corazón con él. Es por eso que ¿qué hace Jacob? Toma las cosas con mucha inteligencia y él que dice, voy a poner primero a las Osrot. ¿Para qué? Para rezar mucho por ellas. Pero como sé que Esab puede acabar con esa primera línea, el peligro va a aumentar, no, voy a rezar más por Lea. Pero como sé que ahí también Esab puede acabar, voy a pedir todavía más tefilá. ¿Por quién? Por Rachel. Y al salvar a Rachel, ¿qué hacía? Salvar a Lea. Y al salvar a Lea, salvaba a las dos Shefajot. ¿Se entendió? No, vamos a decir que lo hizo antes. Tienes razón, tu pregunta es buena. Si ya las mataron, ya que quedó. No, la idea es, pidió desde el principio con mucha entrega, porque sabía que las que más fácilmente podían morir serían las dos de adelante. Y luego Lea, y luego Rachel. Entonces, se podría pensar así como tú dices, es verdad, pero no. Yo lo tuve que releer. Y la verdad es que Jacob desde el principio pidió fuerte por todas. No es que empezó a pedir poquito, ya las mataron y a sus hijos, bueno, pues ahora por Lea más. Ya la mataron y a sus 6 hijos, pues ahora más por Rachel y Yosef. No, desde el principio pidió mucho, porque él entendió la escala de acrecentamiento del peligro, que había que pedir de entrada mucho, como si estuviera pidiendo por Rachel con todo su corazón. ¿Ok? Entonces, aquí es la segunda estrategia y el mensaje, ¿cuál es? La tefilá. La tefilá es un arma maravillosa. La tefilá es un arma maravillosa, solamente que está en manos nuestras la posibilidad de obtener el mayor beneficio posible. La tefilá es la tefilá, como hemos dicho ya muchas veces. Hay gente que piensa que la tefilá es el medio para obtener algo. Y la tefilá no es el medio para obtener algo. ¿Qué es la tefilá? Es el fin. Es el objetivo. Hacer tefilá, conectarte con Hashem. Cuando tú mañana en la mañana o hoy en la noche, los que no han dicho arbito, los que Besat Hashem van a llegar a su casa si quería Shema, vamos a llegar a la casa primero Dios si quería Shema. ¿Cómo te conectas con Hashem? Como te conectas con Hashem, ese es el fin. No es el medio para obtener cosas a cambio. Ese es el fin, conectarte con Hashem. ¿Cuál va a ser el resultado de tu tefilá? Depende de Hashem. Depende de Hashem. Mándale a Hashem tu paquete y Hashem te lo va a contestar. Él te lo va a cargar. Pero ¿qué hay que hacer? El paquete. Tú tienes que hacer el paquete. Tienes que sacar la caja ¿cómo se llama? De la columna de las cajas, ¿cómo se llama? El bonche de cajas, sacarla, doblarla, meter, si vendes, ¿qué quieres vender? Vestidos, los vestidos, y luego contar los vestidos, cerrar la caja, flejar la caja, primero pegar la caja, flejar la caja, poner el número de guía, llevar a los transportes, todo eso lo tienes que hacer tú. ¿Qué va a pasar después si el cliente te va a pagar, te va a devolver la mercancía? Ya no depende de ti. Tú ya hiciste lo tuyo, igual con la tefilá. En la tefilá nosotros tenemos que hacer lo nuestro. ¿Por qué? Porque la tefilá no es el medio. La tefilá por sí misma ya es el fin. Conectarte con Hashem es el fin. Y es lo que Jacob aquí nos enseña. Él pidió tefilá de entrada por todos, como si fuera el mayor peligro que a Rachel la fuera a ver Esab en primer punto. ¿Se entendió? Hasta aquí el punto 2. Punto 3. ¿Cuál fue el tercer criterio que utilizó Jacob para poner así su campamento? Hay un Coelet en el capítulo 3 que dice así: lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. La verdad está muy filosófico, pero lo voy a repetir, pero no lo vamos a analizar. Otra vez. Lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Pero ahí va la segunda parte, la que es menos filosófica y les va a quedar, yo espero que más claro que la primera parte. Dice, pero Hashem va a proteger por siempre. ¿A quién protege Hashem? Al perseguido. Hashem protege al perseguido. Así es, así es. Y hasta las naciones del mundo, la ONU,
Abdil, sin comparación con Hashem. Pero vean, ¿a quién protegen ahorita? ¿A quién están? ¿A favor de quién? Están a favor de los palestinos y pobrecitos y qué manera de reaccionar. En lugar de decir, oigan, están tratando de apuñalar gente, están matando a matar gente, la gente se tiene que defender, ¿qué más quieren? Así es, a la gente, pero es un consejo de Hashem. Hashem protege al perseguido. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Es una forma que Hashem maneja el mundo, es como una norma de conducción que siempre va a amparar Hashem. ¿A quién? A la integridad del perseguido. Dios va a estar con el perseguido. Y si quieren ver un poquito la historia, el Midrash Rabbah en Baikra dice, Hashem siempre exige de los perseguidores la sangre de los perseguidos, como que culpa a los perseguidores. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa? ¿Y la justicia qué? ¿Y si el perseguidor era un malo? Pero de entrada, por ejemplo, ¿quién mató a quién? ¿Caín a Hebel o Hebel a Caín? Caín mató a Hebel. Entonces, Hashem, ¿a quién le pide la sangre de quién? A Caín le dice, la sangre de tu hermano Hebel está clamando. Le pide a Caín que dé cuentas por haber matado a Hebel. ¿Sí? Igual con Noah y toda su generación, con Abraham y Nimrod, Isaac y los filisteos, Jacob y Esab, Yosef y sus hermanos, Moshe y el faraón, David y Shaul, etc. Hashem siempre va a defender ¿a quién? Al perseguido. A las viudas o los huérfanos. Exacto, viudas, huérfanos, siempre Hashem los va a defender. Al grado, aquí dice que dijo Rabbi Eliezer, eso se aplica también en los korbanot. Y dijo Hashem, nunca se han preguntado por qué no hay korbanot de tigres, korbanot de leones. Oye, imagínate un leonzote de 500 kilos, el rey de la selva, ahí llevarlo a hacer un korban al Bet HaMikdash. ¿Por qué? Bueno, la primera respuesta, ¿cuál sería? Porque es un animal impuro, es un animal que no es tahor. Ok, pero ¿cuál sería el problema de llevar un animal, un tigre de Bengala? Hay tigres blancos preciosos. ¿Cuál sería la diferencia entre una vaquita blanca y un tigre blanco? Sería más padre un tigre blanco, un león blanco. Hay leones blancos, son unas bellezas, son preciosos. ¿Por qué no llevar un león así? ¿Saben cuál es la respuesta? La misma a lo que estamos diciendo. Porque dijo Hashem, no me traigan korbanot de los perseguidores, sino de los perseguidos. ¿Quién persigue a quién? ¿La vaca al tigre o el tigre a la vaca? ¿Se entendió? No me traigan korbanot de los perseguidores, sino de los perseguidos. Entonces esto hay que analizarlo. ¿Por qué Hashem protege al perseguido en su calidad de perverso y culpable? ¿Acaso no hay justicia? Debe haber justicia. ¿Qué tal si el que está persiguiendo es el bueno, que se está queriendo defender del malo, que 2 minutos antes en otra escena persiguió al que ahorita está persiguiendo y la cosa no era así? Había que valorar toda la escena, todo el escenario para ver quién es el culpable acá. Entonces hay que saber que el perseguido siempre siente en su interior que hay un acecho de un hostigador, de alguien que lo está hostigando. Y él, cuando lo están persiguiendo, acude a que Hashem lo defienda. Acude a que Hashem lo defienda. Y dice Hashem, por favor, me están persiguiendo. Y en ese momento no tanto importa quién es el justo y quién es el injusto, quién es el bueno y es el malo. Ahí es lo importante, que el perseguido está pidiendo tefilá, que el perseguidor no lo acabe acechando. Y eso es, en lo que se basa el tercer criterio, es precisamente en eso. Hashem dijo, yo defiendo ¿a quién? A los perseguidos. ¿Quiénes son los perseguidos en nuestra historia? Jacob. No. Sí, por Esab, está bien lo que dice Raquel, pero entre los hijos, ¿quiénes sean los perseguidos? ¿Se acuerdan lo que dice Rashi un poco más adelante en el Perek Lamed Zayin, Pasuk Bet? Ahí dice en Perashat Vayeshev que vamos a ver si lo vemos aquí. ¿Se acuerdan cómo le decían a todos los hijos de las Shefajot? ¿Se acuerdan cómo les decían? Se burlaban, les decían, son nuestros esclavos. ¿Quiénes? Los hijos de Lea y los hijos de Rachel. Le decían a los 4 hijos de Bilhá y Zilpá, 2 de cada uno, ¿se acuerdan? Dan, Naftali, Gad y Asher. A ellos 4 como que le decían, ustedes son nuestros esclavos. ¿Por qué? Porque su mamá era la esclava de nuestras mamás. ¿Se entendió? Porque mi papá se casó
con esclavas. Entonces a los hijos de las esclavas también les llamaban esclavos. ¿Quiénes eran los perseguidos? Los hijos de la Shefajot. ¿A quién puso en primera línea? A los hijos de la Shefajot. ¿Para qué los puso en primera línea? Para que Hashem los proteja más. ¿Se entendió la línea de pensamiento? Jacob Avinu dijo, ellos son los perseguidos. ¿Quiénes los persiguen? Hasta mis propios hijos. Les llaman siervos, esclavos. Ellos son los hostigados. ¿A quién puso en primera fila? A ellos. ¿Para qué? Para que Hashem los oiga más. Y si Hashem los oye más a ellos, se defiende la primera línea, la segunda línea y la tercera línea y todo salía bien. Esos son los tres criterios que Jacob Avinu utiliza. ¿Para qué? Para poder salvar el campamento. ¿Quedó claro? Yo creo que si no fuera porque lo estamos leyendo, si no fuera porque lo estamos oyendo, tal vez en la vida se nos hubiera ocurrido eso. Y tal vez cuando llegamos a ese pasuk, al pasuk 1 y 2 del Perek Lamed, del capítulo 30 de la Perashá de esta semana, perdón, el Perek Lamed Gima, el Perek 33 de la Perashá de esta semana, cuando viéramos esto íbamos a decir qué cosa, qué crueldad de que Jacob puso, levanta Jacob sus ojos y viene Esab. ¿Saben qué? Ustedes cuatro, Dan, Naftali, Gad, Asher, se me van a la primera fila. ¿Por qué nosotros a la primera fila? ¿Con quién? Y con sus mamás. No, peor, a nuestras mamás pónganlas atrás, con todas sus mamás. Y a la segunda fila, pues lo siento, tú Lea, porque tú no eras la esposa que yo quería. ¿Y con quién? Con tus 6 hijos. ¿Pero por qué? Y a la tercera fila, hasta atrás, en la retaguardia totalmente, ¿a quién? A Rachel, mi querida Rachel, con mi querido Yosefito, hasta atrás, porque es a la que más quiero. Alguien puede haberlo leído y alguien puede decir, no se vale, no se vale. ¿Que acaso la sangre de Yosef era más valiosa que la sangre de los hijos de Lea y mucho más valiosa que la sangre de los hijos de la Shefajot? Seguro que no. La Torah dice que seguro que no. Los puso así por los 3 criterios que mencionamos. El tercero, el de los perseguidos, el segundo, el de la tefilá, y el primero, de conocer la psicología de tu enemigo. El enemigo era Esab y tenía una psicología, vamos a decir así, muy pasional, para hablarlo en un término muy elegante, que quería a Rachel y dijo, si la pongo en primera fila va a acabar con todo el campamento. Esto, para ya empezar a aterrizar y concluir con la plática, esto yo creo que nos da un musar muy importante en la vida. Sobre todo el tema de la tefilá que hablamos, estar ante una situación, y aunque no estemos ante una situación difícil en la vida, hay que saber que siempre hay que procurar hacer tefilá como si lo estuviéramos. Como si lo estuviéramos. Aunque todo esté color de rosa, gracias a Dios todo está bien, conectarnos con Hashem como si tuviéramos el máximo grado de necesidad de pedirle a Hashem. Con mucha más razón si lo tenemos. Si alguna parte de nuestra vida requiere mucho contacto con Hashem, con mucha más razón. Pero aunque no la venga, ahorita estamos hablando a los que vamos a decir, Baruch Hashem, no tenemos nada que pedir de más. Todo está, gracias a Dios, bien, salud, esto, lo otro. Aún así hay que pedir como si estuviéramos en el máximo grado de necesidad. 2, hay que conocer siempre a nuestro oponente. Nuestro oponente no tiene que ser necesariamente un Esab que viene con 400 hombres a matarnos. Puede ser cualquier persona que intelectualmente te quiera confrontar. Puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser en la casa, puede ser en cualquier situación, en la universidad, en donde sea. Tienes que conocer tu maestro, conócelo. ¿Qué tipo de maestro es? ¿Es un maestro que es colaborador? Que si le digo maestro en Shabbat no voy, en Kippur no voy, ¿te va a dejar? ¿O es un maestro que te va a confrontar? Tienes que ir un paso adelante. Es lo que hizo Jacob Avinu. Y 3, saber que siempre existe el tema de que si tú eres el hostigador, tú eres el que estás persiguiendo a alguien, que sepas que Hashem va a defender a quien tú persigues, a quien tú hostigas. Hashem va a defender a las viudas, va a defender a los huérfanos, va a defender a aquellas personas que están siendo hostigadas por ti y los van a oír a ellos antes que a ti. La enseñanza es para nosotros. Aparte de aprender lo inteligente, lo tzadik, que era Jacob Avinu, que ideó este sistema de 3 estrategias para poder enfrentar esa. Y la pregunta es, ¿cuál fue el resultado final? ¿Salió bien o no salió bien?
salió bien, se acaban besando, se acaban abrazando, toma lo tuyo, le dice Kajnait, Birkate, etcétera, y yo no hay problema, no necesito nada, Yeshli Rob, y luego le dice Jacob Yeshli Kol, todo muy bien ya, se acabaron dando besos y abrazos, todo acabó bien. ¿Tuvo razón Jacob? Tuvo razón Jacob. Pensé que hay otras 3 enseñanzas. Lo primero que uno tiene que hacer siempre es saber darle prioridades a las cosas en la vida. A veces es un punto que a veces nos falla. No sabemos darle prioridades. ¿Se acuerdan? Una vez pusimos un ejemplo que oí de Jajam Betech que me gustó mucho, que se llama las rocas, las piedras y la arena de las prioridades en nuestra vida. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Imagínate que te dan, vamos a decir así, un florero así grandote o más grande, un tambo de esos de pintura de no sé cuánto le cabe, 200 litros, cuánto le cabe un tambo de esos de 200 litros, y te dan 3 elementos y te dicen tienes que meter los 3 elementos en ese tambo, en ese barril de donde cabe pintura o caben líquidos químicos, no sé qué, y te dicen ahí están 3 elementos, ¿cómo llenarías ese barril? Y dices, ok, muy fácil, ¿qué me vas a dar? Te dice, te vamos a dar rocas grandes, te vamos a dar piedras más chicas que las rocas y te vamos a dar arena. Y dice uno, no hay ningún problema. ¿Qué empieza a hacer la persona inteligente? Para acabar rápido, llena toda la arena y lo echa para dentro del tambo. Y dice, ya lo llené. Entonces el Señor que lo está examinando le dice, y las rocas grandes y las piedras menos grandes, ya no las metiste. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hace la persona con inteligencia? No puede echar tampoco primero las rocas chicas, las piedras chicas, porque se le va a llenar. Y ya no ocupo ni la arena, ni tampoco va a caber las rocas grandes. Entonces, ¿qué hace la persona? Lo primero que hace es poner las rocas más grandes. Van a quedar muchos huecos. ¿Se entendió? Y después, ¿qué va a echar? Va a echar las piedras menos grandes y va a acabar rellenando todos los espacios. ¿Con qué? Con arena. ¿Quedó claro? Para saber que hay que darle prioridades a las cosas. Si uno se apresura y sabe, por llenar el barril no hay problema, lo lleno de arena, se le quedan afuera las rocas grandes y las piedras menos grandes. Si uno quiere poner primero, llenarlo de puras piedras medianas, ya no le caben las rocas, tal vez le quepa algo de arena. Pero si uno hace primero, como dijimos, primero las rocas grandes, te va a quedar espacio para algunas piedras y todavía te va a quedar espacio para meter arena. ¿Quedó claro? Así hay que saber en la vida. Jacob sabía darle prioridades a las cosas. 2, Jacob sabía pensar en estrategias. Siempre hay que tener estrategias. Y estrategias inclusive hasta contra el Yetzer Hará. Él sabía que Esab no cuidaba sus ojos. Y cuando una persona no cuida sus ojos, el Yetzer Hará, en el momento en que menos se lo imagina, ahí lo vence. Sabía que tenía que tener una estrategia en contra de eso. Y 3, cuando veamos que otras personas hacen estrategias, que otras personas están, vamos a decir, de gente buena, no hablemos de un Esab, hablemos de gente buena, que en su vida piensa y hace estrategias, no hay que juzgarlos para mal. No hay que juzgarlos para mal. ¿Por qué? Porque aquí, de entrada, Hazbe Shalom. Pero uno podría decir, Jacob, ¿qué pasó acá? ¿No que la Torah es feminista? Estás poniendo, como tú luego protestaste, te decís, ¿qué pasó? Ya las van a matar. ¿No estás poniendo en primera línea carne de cañón a mujeres y niños? ¿No estás poniendo en segunda línea a mujeres, a una mujer con sus 6 niños? ¿No estás poniendo en tercera línea a la que tú quieres porque te conviene? Saber que no podemos juzgar. Cuando haya gente buena, de esa gente que merece dársele el beneficio de la duda, ¿sí? Dice la Mishnah en Pirkei Avot, a la gente que le puedes dar el Kaf Zehut, no la juzgues para mal. Si quieres aprender, ¿qué tienes que hacer? Pregúntale, oye, disculpa, yo hubiera hecho ZWY, ¿por qué tú hiciste ABC? Yo lo hubiera hecho al revés, ¿por qué tú lo hiciste así? Pregúntale, pero no lo juzgues. Pregúntale para aprender, para que en una situación similar tú sepas cómo reaccionar. Pero no lo juzgues de entrada para mal. Porque seguro si es una persona buena, acuérdense, e inteligente, y es una persona que sabe valorar y medir las cosas, entonces lo más probable es que sepa también hacer estrategias. Y si es una estrategia, aprende de ella y no la critiques. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí. Pero también dice la Torah que 2 hijos de Jacob destruyeron 2 ciudades. Claro. ¿Por qué tuvo miedo Jacob?
a enfrentar a 400, cuando quién sabe cuántos mata. Y tenía 12 hijos. Si Claro. todos eran fuertísimos, ¿no? Dice incluso. Sí, sí, eran Shimón y fuertísimos. Leví. ¿Por qué tuvo tanto miedo? Pero cuando destruyó a ellos, los agarró el tercer día del Brit Milá y estaban bien. Esa es una respuesta. afectadísimos. Claro, esa es una respuesta. Ellos le piden a todo Shechem, así que se hagan Berit Milá, y sabían que el tercer día es el más difícil, entonces los toman como que ya enfermos y débiles, y ahí es donde los atacan. Pero hay que saber que la conducta de Shimón y Leví no fue muy aplaudida por Jacob. Jacob se las critica, no era correcto ni nada por el estilo. Aunque aquí sabían que eran muy fuertes, tu pregunta concreta, ¿por qué no se fue a la guerra? Jacob es un ángel, Jacob Sí. fue fuertísimo, movió la piedra. y no También sé era qué. muy fuerte, Jacob vino, movía las piedras del pozo, todo lo que ustedes quieran. Pero acuérdense, era una de las 3 estrategias. Siempre cuando hay un enemigo, ¿cómo hay que empezar? Directo con toda la guerra, con los aviones y los tanques. Primero empiezas tratando de hacer un acuerdo de paz. ¿Sí? Eso era tefilá. 2, ¿sabes qué? Te voy a visitar a tu país y te llevo regalos. Los presidentes, los reyes, ¿qué hacen? Llevan regalos a los otros presidentes, ¿no han visto? Así se ve que les llevan un regalo, algo típico del país, lo que sea. Tercero, si no hay forma, entonces vamos a la guerra. Entonces Jacob de entrada no quería ir a la guerra. Esta estrategia es la de los regalos. Que Hashem nos ayude, ¿verdad? Hashem, siempre a manejarnos en nuestra vida con inteligencia, con estrategias, con criterios propios, criterios de la Torah, criterios adecuados, y que nos mande siempre buenas noticias. Gracias, al contrario a ustedes. Hasta aquí, Beruchim.